a dudas. Habrá eventos que sacudirán la tierra, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. En Apocalipsis 6:12 leemos: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Este versículo no es una metáfora, sino una advertencia profética sobre realidades que están por venir. Hoy profundizaremos en 3 eventos anunciados en el Apocalipsis que transformarán radicalmente la historia de la humanidad. Te mostraremos cómo cada uno de estos sucesos está conectado con el juicio, la redención y la gloria final de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para la tierra en los últimos tiempos? Desde el principio de los tiempos, el hombre ha tenido una inquietud silenciosa en el alma. ¿Llegará un día en que todo lo que conocemos cambie para siempre? Esta pregunta, muchas veces ignorada o reprimida, aparece con más fuerza cuando la tierra tiembla, cuando el caos toca a nuestras puertas o cuando la incertidumbre nos alcanza sin aviso. No es casualidad, la palabra de Dios ya lo había anunciado. En Apocalipsis 6, cuando el Cordero comienza a abrir los sellos, se desata una secuencia de eventos tan poderosos y tan reales que no dejan espacio para la duda. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Apocalipsis 6:2. Así comienza el cumplimiento de lo que fue sellado desde el principio, el juicio progresivo sobre una humanidad que ha ignorado los llamados del cielo por siglos. La imagen del jinete sobre el caballo blanco ha sido debatida por generaciones. Algunos lo han visto como una representación del anticristo, otros como una fase del engaño espiritual que seduce con apariencias de verdad, pero cuyo corazón está lleno de arrogancia y rebelión. Lo cierto es que este primer sello marca el inicio de una serie de revelaciones que no solo alteran la tierra física, sino que confrontan directamente el estado espiritual del mundo. El jinete no necesita una espada para conquistar. Su arco sin flechas visibles nos habla de un tipo de dominio silencioso pero efectivo. Se trata de la mentira disfrazada de luz, del espíritu de engaño que prepara el terreno para la gran apostasía. Este engaño, presentado como verdad, ha infiltrado las estructuras más profundas de la sociedad, desde gobiernos hasta iglesias, desde la educación hasta la cultura. Y es ahí donde radica su peligrosidad. Porque mientras muchos miran hacia lo espectacular, hacia señales visibles, no se dan cuenta de que el primer juicio que cae sobre la tierra no es uno de destrucción física inmediata, sino de seducción espiritual. El caballo blanco cabalga triunfante, no porque la verdad haya sido proclamada, sino porque la mentira ha sido aceptada como si fuera verdad. Jesús advirtió sobre esto cuando dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 4-5. Esta advertencia no fue un simple comentario, fue una alerta para los tiempos que vivimos. Pero el segundo sello no se hace esperar, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:4. Si el primero representaba la seducción espiritual, el segundo revela las consecuencias inevitables del rechazo a la verdad, la violencia, la guerra, la división. Cuando el hombre deja de escuchar la voz de Dios, comienza a levantar la suya propia. Y esa voz, alimentada por el orgullo, siempre lleva al conflicto. Lo que antes era armonía se convierte en lucha de intereses,
en guerras ideológicas, en naciones enfrentadas, en hogares divididos. El caballo rojo no solo cabalga en campos de batalla, también lo hace en las calles de las ciudades, en las redes sociales, en los corazones airados de quienes han perdido la paz interior. En este punto no podemos ignorar que estamos viviendo las primeras sombras de esta manifestación. Guerras civiles, confrontaciones sin tregua, odios sembrados entre hermanos, intolerancia disfrazada de justicia. Todo esto es parte del juicio progresivo que Dios ha permitido como una forma de advertencia. No es que Él quiera destruir al hombre, sino que su amor es tan profundo que incluso el juicio es una forma de misericordia, una oportunidad para que el corazón entenebrecido despierte. Porque la espada del segundo jinete no es solo símbolo de guerra, sino también de división entre la verdad y el error. Jesús mismo dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10:34. No se refería a una guerra física, sino a la inevitable separación entre quienes aman la luz y quienes prefieren la oscuridad. El tercer sello no deja respiro. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Apocalipsis 6:5. La balanza es símbolo de juicio, pero también de escasez. La voz que acompaña esta escena proclama: una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Verso 6. Esta imagen nos habla de crisis económicas, de desigualdad, de una tierra donde los alimentos se convierten en artículos de lujo y la justicia se vuelve un privilegio de pocos. Pero también nos revela algo más profundo: una escasez espiritual. Cuando el pan de vida es reemplazado por filosofías huecas, cuando el alimento del alma es despreciado, lo que sigue es una hambruna que ningún dinero puede resolver. Y aunque muchos leen este pasaje como una advertencia de colapso económico global, lo cual es correcto, también debemos verlo como una advertencia sobre el precio que se paga cuando se menosprecia la palabra. El trigo, símbolo del alimento básico, representa la verdad. Cuando se vende a precios desorbitados, no solo se habla de inflación monetaria, sino de una generación que ya no tiene acceso fácil a la verdad. El aceite y el vino, símbolos del Espíritu Santo y del gozo, no deben ser dañados. Es un mensaje escondido de que en medio de la crisis, Dios preservará a los suyos, aquellos que no han doblado sus rodillas ante el sistema de este mundo. El cuarto sello es quizás el más estremecedor. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6:8. Aquí ya no hay símbolos suaves. El juicio toma forma tangible. La muerte se convierte en compañera diaria de una generación que ha desafiado, ha desafiado a Dios una y otra vez. No se trata de un castigo arbitrario, sino de una consecuencia natural del abandono de la fuente de la vida. Cuando el hombre se aparta del dador de la vida, inevitablemente se encuentra con la muerte. Este caballo pálido, amarillo, enfermizo, según algunas traducciones, representa la decadencia total, física, espiritual, moral, y no hay lugar donde no llegue. Pandemias, catástrofes naturales, enfermedades incurables, desesperanza crónica. Todo esto ya lo estamos viendo, y aún así hay quienes dicen que estos eventos no tienen relación con lo profetizado, pero la Biblia es clara. Estos jinetes no vienen por casualidad. Son enviados como mensajeros del cielo, no para destruir sin sentido, sino para despertar corazones.
Cada jinete tiene un propósito y cada propósito está lleno de misericordia, aunque venga envuelto en juicio. Dios aún está hablando y lo hace en un idioma que el alma no puede ignorar, el lenguaje del quebranto, del estremecimiento, del llamado al arrepentimiento. Lo más impactante de estos primeros sellos no es su violencia, sino su progresión. Uno tras otro, cada jinete se manifiesta en una escalada que refleja el deterioro espiritual de la humanidad. Lo que comienza con un engaño, termina con la muerte. Pero en cada paso, Dios deja señales, deja espacio para la reflexión, da tiempo para volver. El profeta Joel lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2:13. Ese es el corazón de Dios. Incluso en el Apocalipsis, su propósito no es el castigo por castigo, sino el llamado a volver a casa antes de que la puerta se cierre. Mientras más leemos el capítulo 6 de Apocalipsis, más entendemos que los sellos son mucho más que eventos catastróficos. Son un espejo, un reflejo del corazón humano sin Dios. Cada jinete, cada crisis, cada tragedia es una consecuencia directa de un mundo que ha elegido caminar solo, pero también son una oportunidad. Porque el mismo Dios que permite que los sellos se abran es el que nos ofrece refugio bajo sus alas. Como dice el Salmo 91, 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. La pregunta ya no es si los sellos se abrirán. La palabra es clara. La pregunta es, ¿cómo responderás tú cuando comiencen a manifestarse con más fuerza? ¿Seguirás viendo todo como coincidencia? ¿O entenderás que el cielo está hablando con una urgencia que ya no puede ser ignorada? El silencio en el cielo no es casual. Después de la apertura de los primeros 4 sellos y del quinto que revela el clamor de los mártires, algo se detiene, se contiene, se acumula. Es como si todo el universo guardara la respiración en espera de lo que viene. El sexto sello no es solo una continuación de los anteriores, es un punto de quiebre. El juicio alcanza una dimensión cósmica y la tierra, por fin, responde al peso del pecado acumulado por siglos. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis 6:12. Este versículo no describe una escena figurativa. Habla de un evento literal que sacudirá los cimientos físicos y espirituales del mundo. No se trata simplemente de una catástrofe natural. Es una declaración del cielo. Es Dios tocando la tierra con su juicio. El lenguaje utilizado en este pasaje es deliberadamente fuerte. El sol se oscurece, la luna se tiñe de sangre, las estrellas caen del cielo, todo se desordena. El orden cósmico establecido desde el principio parece colapsar bajo la autoridad del que lo creó. En Isaías 13:10 ya se anticipaba este fenómeno. Por eso las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no hará brillar su luz. Dios no repite símbolos por coincidencia. Lo que Isaías anunció con voz profética, Juan lo vio con sus propios ojos en la revelación de Patmos. El universo responde al llamado de su creador, no en obediencia ciega, sino como testigo del juicio divino. Porque el pecado no solo afecta al hombre, afecta a la creación misma. Pablo lo explica con claridad en Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ese gemido se convierte en temblor cuando el sexto sello es abierto. Pero antes del terremoto, antes
de que la tierra tiemble bajo el peso del juicio, hay un sonido que rompe el silencio del cielo, el clamor de las almas. El quinto sello, que prepara el terreno para lo que sigue, revela una escena profundamente espiritual. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6:9. Estas almas no están en reposo pasivo. Claman, levantan su voz al cielo con una pregunta que ha atravesado generaciones. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 10. Esta no es una súplica de venganza humana, sino un clamor por justicia divina. Un llamado a que el Creador intervenga y manifieste su santidad frente a la injusticia persistente de un mundo que ha despreciado su nombre. Ese clamor es escuchado, pero la respuesta no es inmediata. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Verso 11. El juicio tiene un reloj divino. No ocurre por impulso, sino por propósito. Dios no olvida la sangre derramada de los justos. No ignora el sufrimiento de los que fueron fieles hasta la muerte. Cada lágrima, cada herida, cada pérdida es registrada en los cielos. Y cuando el tiempo señalado llega, el sexto sello se abre con fuerza. Lo que estaba contenido se libera. Y la tierra, al igual que el cielo, comienza a temblar. Este gran terremoto no tiene paralelo. No es una sacudida local, es global. No solo afecta a una ciudad o a una región, sino a la totalidad del sistema. El sol, la luna, las estrellas y hasta el cielo mismo se repliegan como un pergamino que se enrolla. Apocalipsis 6:14. Las montañas se mueven de su lugar, las islas desaparecen. Aquí no hay simbolismo, hay advertencia. Cada elemento de la creación participa en esta manifestación. Como en los días de Noé, cuando el diluvio no fue simplemente una lluvia, sino un acto de purificación universal, este evento representa la respuesta final de Dios ante una humanidad que ha rechazado su gracia. No se trata de castigo sin sentido, sino de una reestructuración divina. El juicio no solo limpia, también establece. Y ante esta conmoción, la reacción humana es reveladora. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Verso 15. Nadie escapa, no hay diferencia entre el poderoso y el siervo, entre el influyente y el desconocido. Todos buscan refugio, pero el refugio no está en las rocas. El verdadero refugio era Cristo y fue rechazado. Ahora claman a los montes que caigan sobre ellos, que los escondan del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Verso 16. Aquí se revela una de las paradojas más profundas del Apocalipsis. El Cordero, símbolo de mansedumbre, es también el ejecutor del juicio, porque su amor es justo y su justicia santa. El rostro de Dios ya no puede ser ignorado. El tiempo de la gracia se ha cerrado y el día de la ira ha comenzado. No es una ira impulsiva, sino una respuesta contenida, sostenida por siglos de paciencia. Pero cuando el límite es alcanzado, no hay excusa que valga. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Verso 17. Esta pregunta no es retórica, es un llamado al corazón. ¿Quién podrá mantenerse firme cuando lo que parecía inmutable colapse? ¿Quién podrá mirar al cielo sin temblar cuando el juicio se manifieste con toda su fuerza? La respuesta, aunque no aparece de inmediato en este capítulo, está en la palabra. Solo aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero
que han guardado su fe en medio de la persecución podrán permanecer firmes. En Lucas 21, 36 Jesús advierte: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Permanecer en pie no es cuestión de mérito humano, sino de obediencia y fe. Es el resultado de una vida entregada a la voluntad de Dios, no de obras externas, sino de una transformación interna producida por el Espíritu Santo. Este juicio descrito en el sexto sello es tan grande que algunos han tratado de reducirlo a eventos pasados o metáforas morales. Pero la Biblia es clara en su progresión profética. Estos eventos aún están por manifestarse en su totalidad. Lo que hemos visto hasta ahora son apenas sombras, anticipos, avisos. Y si estas sombras ya causan temblor, ¿cuánto más lo hará la manifestación plena de lo profetizado? Jesús lo advirtió en Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta conexión directa con el sexto sello demuestra que el juicio anunciado no es un tema menor. Es una realidad inminente. La pregunta que debe surgir ahora no es solo qué tan cerca estamos de ese día, sino cómo estamos viviendo hoy. Porque el juicio no comienza cuando el sexto sello se abra. Comienza ahora, en cada decisión, en cada acto de obediencia o rebeldía, en cada rechazo o aceptación del mensaje de salvación. La diferencia entre temer el rostro del Cordero o anhelar su regreso está en lo que hacemos con la verdad que ya hemos recibido. En Hebreos 10, 26 a 27 leemos: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta advertencia no es para infundir temor sin sentido, sino para provocar una decisión. El sexto sello representa la culminación del clamor por justicia. Las almas bajo el altar no claman en vano. Dios escucha, Dios responde. Y cuando lo hace, la tierra se inclina ante su voz. No hay neutralidad posible. El juicio separa, define, establece. Y la única seguridad es estar del lado del Cordero antes de que su rostro se manifieste como juez. El tiempo de esperar ha terminado. El día aceptable aún está vigente, pero la ventana se está cerrando. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. La figura del Cordero ha sido para muchos el símbolo definitivo de la misericordia. En Cristo crucificado, manso y obediente hasta la muerte, el mundo ha visto el rostro del amor que se entrega. Sin embargo, las Escrituras revelan otro rostro del mismo Cordero. Uno que no se opone a su mansedumbre, sino que la completa con justicia. Cuando la gracia ha sido ofrecida y despreciada, cuando la misericordia ha sido rechazada una y otra vez, el Cordero aparece no como víctima, sino como juez. En Apocalipsis 6:16, los habitantes de la tierra claman a los montes y a las rocas que caigan sobre ellos para esconderlos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esta frase marca un momento decisivo. El juicio ya no es solo una promesa futura, es una presencia inmediata. La ira del Cordero no es un estallido irracional, es la manifestación final de una justicia perfecta que ha esperado con paciencia siglos de rebelión. El concepto de ira divina
ha sido malinterpretado por generaciones. Se le ha atribuido una carga emocional negativa, como si Dios actuara por impulso. Pero la ira de Dios es diferente, es santa, es justa, es inevitable. Surge no del capricho, sino de la santidad ofendida. No se manifiesta por un error puntual, sino por la acumulación persistente del pecado, por el desprecio prolongado de su amor. En Romanos 2:5, Pablo escribe: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta acumulación de juicio no es invisible para el cielo. Cada acto de injusticia, cada blasfemia, cada vez que la verdad es suprimida, se convierte en peso sobre la balanza de la justicia divina. Lo que Apocalipsis muestra con claridad es que el juicio no es un evento aislado. Es la respuesta final a una historia larga de misericordia ignorada. El rostro del Cordero que fue desfigurado en la cruz por amor, ahora se presenta con autoridad, y esa autoridad causa terror en los corazones de los impíos. No porque el Cordero haya cambiado, sino porque su amor rechazado se convierte en testimonio de condenación. En Juan 3:19 se explica así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El juicio se activa cuando la luz ha sido ofrecida, pero deliberadamente despreciada. Los poderosos, los reyes, los capitanes, los grandes hombres de la tierra, todos se esconden. La estructura social colapsa, no por una revolución humana, sino por el peso de una presencia divina que ya no puede ser ignorada. El orden humano, las jerarquías, las posiciones de poder, todo queda expuesto como inútil ante el trono eterno. No hay argumento, no hay defensa, no hay excusa. La presencia del Cordero revela no solo las obras externas, sino las intenciones del corazón. En Hebreos 4:13 se nos dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este juicio no es parcial, es absoluto. Lo que se describe en este momento es una verdad que atraviesa toda la Escritura. Llegará un día en que cada ser humano será confrontado con la realidad de Dios, ya no como un concepto, ya no como una posibilidad lejana, sino como una presencia ineludible. En Sofonías 1:14-15 se anticipa: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. La intensidad de este lenguaje no busca asustar, sino revelar la seriedad de un juicio que no será simbólico, sino real. En este punto del Apocalipsis, el lenguaje del juicio se entrelaza con la realidad espiritual. El problema no es solo que las montañas se desplacen o que las estrellas caigan del cielo. El problema es que los hombres intentan esconderse del rostro de aquel que siempre les llamó al arrepentimiento. No buscan su misericordia, buscan ocultarse de su santidad. El corazón humano, endurecido por el pecado, prefiere ser sepultado por rocas que expuesto a la verdad. Esto no es una reacción instintiva, es una decisión voluntaria. En lugar de clamar por salvación, claman por ocultamiento. La expresión "el día de la ira" aparece muchas veces en la Biblia, no como una amenaza aislada, sino como una advertencia constante. En Isaías 2:19 leemos: y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Esta visión es compartida en distintos libros proféticos.
porque representa un momento definitivo, no solo para los impíos, sino para la creación entera. La tierra no puede seguir ignorando la voz de su creador. Los cielos no permanecerán en silencio para siempre. La justicia de Dios es parte inseparable de su carácter. No puede ser ignorada sin consecuencia. En Apocalipsis cada juicio es una respuesta, no una reacción. Cada sello, cada trompeta, cada copa derramada es parte de una secuencia que comenzó con la rebeldía del hombre y terminará con la manifestación gloriosa de Cristo. En ese contexto, la ira del Cordero no contradice su amor, lo confirma. Porque el amor verdadero no puede permanecer indiferente ante la maldad. El amor que no se indigna ante el pecado no es amor, es tolerancia pasiva. Pero el amor de Dios es santo, no permite que el pecado quede sin confrontación. No acepta que la injusticia tenga la última palabra. Este aspecto de Dios fue anunciado desde los tiempos antiguos. En Nahum 1:2-3 se declara: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. La paciencia de Dios es innegable, pero también lo es su compromiso con la verdad. Y cuando esa verdad es violada una y otra vez, el día de su manifestación es inevitable. No como una interrupción del mundo, sino como la restauración del orden que el pecado ha corrompido. El mundo ha confundido al Cordero con debilidad. Ha interpretado su silencio como ausencia, su paciencia como indiferencia. Pero llegará el momento en que cada uno verá que la mansedumbre del Cordero no era pasividad, sino una oportunidad extendida para arrepentirse. Cuando esa oportunidad termine, lo que queda es justicia. No una justicia humana, limitada y corruptible, sino la justicia eterna de aquel que pesa los corazones. Como dice 1 Samuel 2:10, Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Este juicio no será injusto, no será desproporcionado. Será el juicio del Cordero que fue inmolado, del que conoce el precio del pecado porque lo cargó sobre sí mismo. La realidad espiritual del Apocalipsis no es un misterio reservado para entendidos. Es una revelación clara para los que tienen oídos para oír. La imagen del Cordero que juzga puede parecer paradójica, pero es profundamente coherente con el plan de redención. El mismo que ofreció su vida como sacrificio perfecto es el único digno de ejecutar el juicio final. Porque solo Él conoce la profundidad de la rebelión y el valor de la redención. Solo Él puede abrir los sellos. Solo Él puede juzgar con justicia. Y cuando lo hace, su rostro no es el de un desconocido, es el rostro del que estuvo esperando. Es el rostro del que fue rechazado, pero nunca ignoró al que lo buscaba con sinceridad. El día terrible del Señor no será una sorpresa para los que han caminado en la luz. Para ellos será la manifestación de la promesa. Pero para quienes despreciaron esa luz, será el fin de toda ilusión. Será el momento en que el velo se rasgue por completo. No solo en el templo, sino en el corazón. Y nada quedará oculto. El conflicto más decisivo de los últimos tiempos no se librará con espadas ni con ejércitos visibles. Se tratará de una batalla silenciosa, pero decisiva, entre dos señales espirituales. Una que distingue a los siervos del Altísimo y otra que marca a los que se han alineado con un sistema que desafía abiertamente la autoridad de Dios. Apocalipsis 7:2-3 introduce esta escena con palabras cargadas de urgencia. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo:
No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El juicio se detiene, todo el cielo se contiene. Porque hay algo más importante que ejecutar la justicia: marcar a los fieles. El sello de Dios no es un símbolo externo, sino una evidencia espiritual. Es la señal de pertenencia. Es la marca que distingue a aquellos que no solo han creído, sino que han sido transformados. No basta con profesar una fe superficial. El sello se coloca sobre aquellos que han sido regenerados, cuya obediencia no es ocasional, sino permanente. Este acto soberano de Dios implica una separación invisible, pero definitiva, entre quienes le pertenecen y quienes han sido seducidos por el espíritu del mundo. En 2 Timoteo 2:29 se confirma. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. No hay ambigüedad. El sello no se basa en las apariencias, sino en la relación íntima con el Creador. Este sello es espiritual, pero tiene consecuencias visibles. Protege, dirige y transforma. Es una marca que no puede ser falsificada ni usurpada. En Ezequiel 9, el profeta ve como un ángel es enviado a marcar con una señal en la frente a todos aquellos que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Verso 4. Este gesto precede al juicio. Dios siempre diferencia a los suyos. Siempre reserva un remanente. En medio del caos, siempre hay quienes son preservados, no por su fuerza, sino por su consagración. El sello no es un privilegio elitista, es una consecuencia natural de la fidelidad. En el otro extremo del conflicto, Apocalipsis 13 presenta una imagen perturbadora. Un sistema emergente representado por la bestia exige adoración y lealtad total. Esta bestia no aparece de la nada, sube del mar, lo que en la simbología bíblica representa el caos de las naciones, el desorden de las masas sin dirección divina. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 1. Esta figura no es solo una institución o un líder político, representa la consolidación final del espíritu del anticristo, un poder que suplanta a Dios, exige obediencia absoluta y persigue a los santos. Y para garantizar su dominio impone una marca. Esta marca, según Apocalipsis 13, 16 a 17, se coloca en la mano derecha o en la frente, y sin ella nadie podía comprar ni vender. No se trata únicamente de una identificación económica, es una señal de sujeción total. Representa la aceptación del sistema en todas sus dimensiones: pensamiento, acción, propósito. La frente simboliza la mente, la mano, las obras. Esta marca implica más que una señal externa. Revela quien sirve realmente el corazón. Es un acto de adoración forzada, pero aceptada voluntariamente por aquellos que ya han rechazado la verdad. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo advierte que Dios permite esta ceguera en aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por eso serán engañados con mentira. La diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia no es solo de origen, sino de naturaleza. Uno preserva, el otro condena. Uno protege del juicio, el otro invita a la destrucción. Uno se recibe por fidelidad, el otro por conveniencia. En un mundo que exigirá conformidad total, mantenerse firme en la verdad será visto como rebeldía. Pero es precisamente en esa aparente desobediencia a los sistemas humanos donde se revela la verdadera obediencia a Dios. La Escritura nunca dejó este conflicto como un asunto simbólico, sin relevancia práctica. Es un desenlace anunciado, una decisión ineludible, y cada alma deberá escoger. La presión para recibir la marca de la bestia será progresiva.
No se impondrá con violencia desde el primer momento. Primero seducirá, luego exigirá y finalmente obligará. Se construirá un sistema de control que premiará la conformidad y castigará la fidelidad. Aquellos que rechacen la marca serán considerados enemigos del orden, obstáculos para la paz, extremistas religiosos. Serán marginados, excluidos, perseguidos. No podrán participar del comercio, del sistema financiero, ni de los derechos básicos. Pero en medio de esa oscuridad brillará un pueblo sellado, no marcado por hombres, sino apartado por Dios, no empoderado por recursos humanos, sino por el Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis no presenta este escenario para infundir miedo, sino para preparar. El mensaje no es terror, sino urgencia. Jesús dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia no es pasiva, requiere decisión, discernimiento, disciplina espiritual, requiere conocer la verdad, amar la verdad, vivir por la verdad y sobre todo requiere rechazar todo lo que se oponga a ella, por atractivo que parezca. La adoración será el eje central de esta confrontación. La bestia no solo busca control, busca devoción. Por eso Apocalipsis 13:8 afirma que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Esta distinción es vital. La marca no es una casualidad tecnológica ni una simple herramienta de identificación. Es una declaración espiritual. Recibirla es postrarse ante un poder que se presenta como Dios, pero que es enemigo de su santidad. No habrá espacio para neutralidad. Cada acción, cada decisión, cada palabra revelará de qué lado está cada alma. El sello de Dios, por su parte, no es un premio por perfección. Es una confirmación de fidelidad en medio de la prueba. Es el respaldo divino sobre aquellos que han decidido no contaminarse aunque cueste todo. Es la evidencia de una vida que ha sido santificada no por obras humanas, sino por la gracia sostenida. En Efesios 1:13 se declara: habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello es invisible al mundo, pero imborrable en el cielo. Lo que se avecina no es solo una persecución visible, es una intensificación del conflicto espiritual. La lucha será interna antes que externa. La tentación será aceptar lo que el sistema ofrece a cambio de tranquilidad, de aceptación, de estabilidad temporal. Pero Jesús advirtió con firmeza: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Las decisiones más pequeñas hoy preparan el corazón para decisiones mayores mañana. El que hoy cede por comodidad, mañana estará indefenso ante la presión. Por eso es urgente buscar discernimiento espiritual. No todo lo que parezca benigno lo será, no todo lo que ofrezca paz traerá verdadera paz. En Apocalipsis 14:9-10 se describe el destino de quienes acepten la marca de la bestia con una claridad que no admite interpretación ambigua. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. No hay alternativas, no hay caminos intermedios, no hay excusas. Esta verdad debe provocar un despertar espiritual, una vigilancia constante, un compromiso firme. No basta con conocer el conflicto, es necesario tomar posición, porque aunque el mundo declare que todo es relativo, la palabra de Dios revela que hay absolutos inquebrantables. Y cuando el día llegue, no serán las palabras, sino las decisiones las que revelen de quién somos. Como declara Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El sonido de la trompeta siempre ha tenido un peso simbólico poderoso en las Escrituras.
no es solo un instrumento musical, es una señal del cielo, una convocatoria, un anuncio, un llamado que irrumpe en medio del ruido del mundo para advertir, reunir y sacudir el alma. En el libro de Apocalipsis, estas trompetas no son una metáfora decorativa ni una figura poética. Son la manifestación auditiva del juicio de Dios. Son el eco de su voz atravesando las dimensiones espirituales y naturales, recordando a la humanidad que el tiempo de la advertencia no es eterno. En Apocalipsis 8:6 se declara: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Cada trompeta abre una nueva fase del juicio, una etapa más intensa del plan divino. Y cada una trae consigo consecuencias que no pueden ser ignoradas. El cielo no actúa por impulso. Todo lo que sucede sigue un orden determinado. Antes de que suene la primera trompeta, el capítulo describe un silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1. Este silencio no es vacío, es reverencia, es contención, es el reconocimiento celestial de que lo que está por venir es tan grave, tan definitivo, que hasta los coros del trono deben detenerse. Es la pausa antes de la tormenta, la solemnidad de la justicia a punto de manifestarse. Incluso los ángeles guardan silencio ante el peso de lo que significan esas trompetas. Porque no se trata solo de señales, sino de actos divinos que tocan el corazón de la creación. Cada trompeta, cuando suena, desata una consecuencia. No como una reacción en cadena arbitraria, sino como un golpe dirigido con precisión sobre una humanidad que ha endurecido su corazón. La primera trompeta trae granizo y fuego mezclado con sangre, lanzado sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quema y toda la hierba verde desaparece. Apocalipsis 8:7. No es una catástrofe ambiental aislada. Es la respuesta directa de un creador al desprecio de su creación. El juicio no cae sobre una parte aleatoria de la tierra. Afecta el alimento, el entorno, la base de la vida. Porque el hombre ha adorado la naturaleza mientras ignora al Dios que la formó. Ha explotado los recursos mientras pisotea la verdad. Y ahora el juicio apunta exactamente a lo que más valora. La segunda trompeta provoca que algo como un gran monte ardiendo sea lanzado al mar. Y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Y muere la tercera parte de las criaturas marinas. Apocalipsis 8:8-9. La simbología aquí no necesita interpretación compleja. El mar representa las naciones, los sistemas económicos, la vida que fluye entre continentes. Que el mar se convierta en sangre indica el colapso de aquello que parecía estable. Las rutas de comercio, la interconectividad de los pueblos, el orden global, todo es tocado. La sangre reemplaza al agua, la muerte reemplaza al movimiento. Es un juicio que afecta la base de la estabilidad humana. Cuando suena la tercera trompeta, una estrella ardiente llamada ajenjo cae sobre los ríos y las fuentes de agua. Apocalipsis 8:10-11. Las aguas se amargan y muchos mueren por haberlas bebido. Aquí no hay símbolos ambiguos. El agua es vida. Si se vuelve venenosa, la vida se vuelve frágil. Este juicio toca directamente el sustento básico. No solo los mares, sino las fuentes más puras que son contaminadas. La estrella que cae no es accidental. Su nombre, ajenjo, revela su naturaleza amarga. El pecado ha envenenado lo que era limpio. Y ahora la consecuencia se manifiesta incluso en lo físico. La cuarta trompeta oscurece la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Apocalipsis 8:12. La luz se reduce, la claridad disminuye. Las referencias temporales y espirituales se ven afectadas. El mundo entra
en confusión. Porque la oscuridad no es solo literal, es espiritual. Es la incapacidad de discernir. Es el desconcierto de una humanidad que ya no sabe qué camino seguir, porque ha rechazado la luz verdadera. En Isaías 5:20 se había advertido: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ahora lo que era advertencia se vuelve realidad. Las trompetas revelan lo que el pecado ha producido: desorden, confusión, juicio. Y mientras el mundo intenta comprender lo que está ocurriendo, una voz atraviesa los cielos: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Apocalipsis 8:13. Este clamor no es de hombre, es del cielo mismo. Es la expresión de un dolor profundo, porque lo que sigue será aún más intenso. No porque Dios disfrute del castigo, sino porque la justicia requiere una confrontación total con la rebelión. La paciencia ha tenido su tiempo. Ahora la verdad se manifiesta sin filtros. El juicio de las trompetas tiene una característica que no se puede pasar por alto: su progresión. Comienza afectando la naturaleza, luego el mar, luego los ríos, luego las fuentes de luz. Cada etapa revela una dimensión distinta del rechazo humano a Dios, y en cada etapa hay espacio para el arrepentimiento. Aunque los juicios son severos, no son finales. Todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad, todavía hay una puerta abierta, pero esa puerta se está cerrando, y el sonido de las trompetas es la advertencia final. El paralelismo entre las plagas de Egipto y las trompetas del Apocalipsis no es casual. En ambos casos, Dios confronta un sistema que oprime, que desafía su autoridad, que endurece su corazón. En Éxodo, Faraón no cedió ante las primeras señales. Solo cuando el juicio fue completo, reconoció su error, pero ya era tarde. Apocalipsis nos advierte que muchos actuarán de la misma forma. Verán las señales, pero las ignorarán. Sentirán el temblor, pero endurecerán su corazón. El libro no es solo una descripción del fin, es una súplica por atención. La quinta trompeta introduce un cambio radical. Lo que se desata ya no es sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los ríos. Es sobre el corazón mismo del hombre. Se abre el abismo y de él salen langostas con poder de escorpiones, con autoridad para dañar a quienes no tienen el sello de Dios. Apocalipsis 9, 1-4. Este juicio no destruye físicamente, sino que atormenta espiritualmente. El sufrimiento es interno. La angustia no tiene salida. No hay muerte, pero tampoco hay alivio. Y los que sufren no pueden escapar. Esta escena revela el tormento que produce una vida separada de Dios. Cuando la protección divina es retirada, lo que queda es oscuridad, confusión, dolor. El propósito de estas trompetas es más que castigar, es despertar, es agitar el alma, es recordar al hombre que no es dueño de su destino, que hay un trono más alto, una justicia más firme, una verdad inquebrantable. Cada toque es un llamado, no a la desesperación, sino al retorno. Como dice Amós 4:12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esa preparación no es un ritual vacío, es un arrepentimiento genuino, es un cambio de dirección, es la humildad de reconocer que sin Dios no hay futuro, no hay sentido, no hay esperanza. El libro de Apocalipsis, en su revelación de las trompetas, nos muestra que el juicio es una fase del amor divino, porque amar también es advertir, también es corregir, también es intervenir cuando el camino se ha torcido más allá del punto de retorno. Dios no envía las trompetas para destruir indiscriminadamente, sino para salvar urgentemente. Y aunque muchos no oigan, aunque muchos no crean, el cielo no dejará de tocar su trompeta, porque su voz no puede ser silenciada.
porque su amor no puede ser ignorado para siempre. El día llega, no es una ilusión ni una promesa aplazada. El juicio se ha pronunciado, los sellos se han abierto, las trompetas han resonado y ahora la escena final se revela con toda su gloria. El conflicto que estremeció cielos y tierra no termina en destrucción, sino en una victoria absoluta. La historia no concluye con caos, sino con la proclamación de un reino eterno. Apocalipsis 11:15 lo anuncia con claridad. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La soberanía de Dios se establece de manera definitiva, no queda espacio para resistencia. Lo que fue profetizado desde antiguo, ahora se cumple sin interrupciones. La victoria del cielo no es simbólica ni parcial, no es una simple restauración de lo anterior, es una transformación total. La antigua creación, marcada por el pecado, da paso a un nuevo orden. El mal no solo es derrotado, es eliminado. No queda rastro de su poder, ni huella de su gobierno. El trono de Dios no vuelve a ser desafiado. El enemigo, que por siglos sembró confusión y muerte, enfrenta su destino final. Apocalipsis 20:10 lo declara sin ambigüedad. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La sentencia es irrevocable. La mentira termina, la justicia reina. Este momento es el cumplimiento de todas las promesas. Desde el Edén hasta la cruz, desde los profetas hasta los apóstoles, todo apuntaba a este día. Un día en el que la gloria de Dios no será solo reconocida por los redimidos, sino reconocida por toda la creación. Como escribió Pablo en Filipenses 2:10-11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta confesión no será forzada por coacción, sino provocada por la majestad innegable del Rey de Reyes. Lo que en la tierra parecía invencible, lo que durante generaciones oprimió y destruyó, ahora cae. Babilonia, símbolo del sistema mundial rebelde, es juzgada. Su caída no es política ni económica solamente, es espiritual. Su sistema de corrupción, idolatría y persecución se desintegra ante el fuego de la verdad. Apocalipsis 18:2 lo proclama con solemnidad. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. El cielo no llora por su caída, se regocija, porque con su destrucción se abre el camino para la justicia. Los mártires, los fieles, los perseguidos ven su vindicación. La verdad que sostuvieron con lágrimas, ahora brilla como un sol sin sombra. La victoria de Dios no es una respuesta tardía. Es la manifestación de su eternidad. Lo que para los hombres parecía demora era misericordia. Lo que parecía silencio era preparación. Porque el juicio llega en el tiempo exacto. Ni antes ni después. Y cuando llega, nadie puede impedirlo. Apocalipsis 19 presenta al vencedor montado sobre un caballo blanco. Su nombre es fiel y verdadero, y juzga con justicia. Sus ojos son llama de fuego. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Su vestidura está teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Este no es un mensajero, es el Señor mismo. El mismo que fue despreciado y crucificado, ahora se manifiesta con poder. No como víctima, sino como soberano. El triunfo del cielo no solo erradica el mal, también inaugura una nueva era. Juan lo describe con una visión que no deja lugar a dudas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva.
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Esta creación renovada no es una mejora temporal, es el diseño original restaurado sin mancha, sin corrupción, sin muerte. Dios no reforma lo viejo, lo sustituye con lo eterno. Ya no hay llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La nueva Jerusalén desciende como una esposa ataviada para su esposo. La presencia de Dios no es intermitente, es permanente. No se necesita templo porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no requiere sol ni luna porque la gloria de Dios la ilumina. En este lugar, la santidad no es una meta, es una realidad constante. Los redimidos caminan en luz. Los nombres están escritos en el libro de la vida. Las naciones entran sin temor. La muerte ya no tiene poder. Esta victoria no es solo para el futuro, es una certeza que transforma el presente. Porque quien ha creído en Cristo ya ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Aunque aún vivimos en un mundo quebrantado, el fin ya está escrito. Y ese fin no es una tragedia, es una celebración. Apocalipsis concluye con una invitación. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Apocalipsis 22:17. Esta no es una despedida, es una apertura. Es el llamado a participar en la victoria que ya ha sido asegurada por la sangre del Cordero. Cuando el libro del Apocalipsis cierra sus páginas, no lo hace como una profecía lejana, sino como una invitación urgente. No hay dramatismo innecesario ni símbolos sin propósito. Todo apunta a una sola verdad. Dios no está en silencio. Sus juicios no son aleatorios. Y su victoria no es futura, es inminente. Pero entre las trompetas, los sellos y los anuncios de gloria, hay una voz que sigue resonando con insistencia en el corazón de quienes tienen oídos para oír. Es la voz del Cordero que llama, que despierta, que convoca. Porque el mayor sacudimiento no será en los cielos ni en la tierra, sino en el interior del alma. La verdadera preparación no empieza el día del juicio, empieza hoy. Empieza en el momento en que el corazón humano se rinde, no ante el temor de los acontecimientos, sino ante la majestad del Rey que viene. El Apocalipsis no fue escrito para provocar terror, sino para encender un fuego. No fue revelado para especulación, sino para consagración. Quien ha leído sus palabras y ha sentido el peso de su verdad, no puede seguir viviendo igual. Porque el conocimiento sin transformación solo se convierte en juicio. Pero el conocimiento que lleva al arrepentimiento se transforma en salvación. La Biblia no nos deja a oscuras, nos entrega discernimiento. Nos revela que la mayor señal de los tiempos no está en el cielo, ni en la tierra, ni en los terremotos, ni en las pestes. La mayor señal está en el corazón humano que vuelve a Dios. Esa es la revolución que el cielo espera. Esa es la respuesta que detiene juicios, que transforma destinos, que abre los cielos. Por eso Jesús no se enfocó en enseñar fechas, sino en preparar discípulos. No habló para que acumuláramos información, sino para que viviéramos con convicción. Hoy más que nunca, el Espíritu Santo está hablando con claridad. No con gritos ni con sensacionalismo, sino con una firmeza que no puede ser ignorada. Está llamando a los que duermen, advirtiendo a los tibios, fortaleciendo a los fieles. Porque cuando el sacudimiento llegue, y llegará, no permanecerán los más informados, sino los más firmes. No quedarán en pie los más visibles, sino los más rendidos. No prevalecerán los que más hablaron, sino los que más obedecieron. Todo lo que ha sido profetizado no tiene como fin aplastar al hombre, sino alinearlo con su Creador.
Dios no quiere simplemente que observemos el Apocalipsis, quiere que lo vivamos con propósito, que entendamos que cada juicio, cada señal, cada página escrita con fuego es una expresión de amor perfecto, porque el amor verdadero no permite que la mentira reine para siempre. Y el Dios de Apocalipsis es el mismo que venció en el Gólgota, el mismo que venció con un madero, vencerá con poder. Pero antes de hacerlo sigue extendiendo su mano, porque aún hay tiempo, aún hay una oportunidad. Y quien la tome, aunque el mundo tiemble, permanecerá firme. No es el fin lo que debe inquietarte, es lo que harás antes de que llegue. No es el caos lo que debe sacudirte, es el llamado de Dios que te pide una respuesta hoy. No mires más las señales sin responder al que las envía. No esperes más para rendir tu voluntad. El que viene no tardará. Y cuando lo haga no preguntará por lo que sabías, sino por a quién serviste con todo tu corazón.